El sol ardía sobre las piedras del templo y el aire vibraba con murmullos expectantes. La multitud se había congregado alrededor de una mujer aterrorizada, arrastrada por los fariseos con rostros duros y corazones aún más endurecidos. Sus voces resonaban como martillos sobre el yunque del juicio. «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices?» Los ojos de todos se clavaron en Jesús, esperando su respuesta, pero él no dijo nada. En cambio, se inclinó y con la yema de su dedo comenzó a escribir en la arena. El polvo se arremolinaba alrededor de sus trazos, como si el viento mismo contuviera la respiración. Y en el suelo, palabra tras palabra, se iba revelando un mensaje silencioso pero poderoso. Los fariseos fruncieron el ceño. La multitud se inclinó, tratando de descifrar lo que Jesús trazaba en la arena, pero la brisa jugueteaba con el polvo, ocultando las palabras casi tanto como las revelaba. Uno de los ancianos dio un paso adelante, impaciente. «Rabí, ¿no has oído? La ley es clara. Moisés ordenó la muerte para tales pecadores. ¿O acaso contradices a nuestro padre Moisés?» Jesús no levantó la mirada. Su dedo siguió deslizándose sobre la tierra. Las letras se formaban con lentitud, como si cada trazo cargara el peso de siglos de justicia y misericordia. Y entonces, uno a uno, los espectadores comenzaron a reconocer lo que estaba escribiendo. Una palabra, otra, un nombre, otro. Los ojos de algunos se abrieron de par en par. Otros retrocedieron, palideciendo. Un anciano apretó los labios, como si un espectro del pasado lo hubiese tocado. El 20 de marzo. El silencio cayó sobre la multitud como una sombra densa. Uno de los fariseos entrecerró los ojos, esforzándose por descifrar lo que Jesús había escrito. Y entonces, su rostro cambió. Un leve temblor recorrió sus manos. En la arena, con letras simples pero imborrables en la memoria de quienes las leyeron, estaban escritas palabras que solo ellos podían entender. Palabras que traían a la luz lo oculto en sus corazones. Mentira, robo, hipocresía, codicia. Pero lo que hizo que algunos retrocedieran con un nudo en la garganta fueron los nombres. Nombres de personas, tal vez víctimas de su injusticia, tal vez cómplices de sus propios pecados. Jesús aún no los miraba. No había prisa en sus movimientos, solo una tranquila firmeza, como si cada trazo en la arena fuera más afilado que una espada. El 20 de abril. El viento intentó borrar las letras, pero era inútil. Aunque el polvo las cubriera, las palabras ya estaban grabadas en sus almas. Un fariseo tragó saliva. Otro sintió un sudor frío resbalar por su sien. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a desafiar lo que estaba escrito. Jesús, aún inclinado, dejó que el peso del momento se asentara sobre ellos. Solo entonces levantó la mirada, con esa profundidad insondable en sus ojos. Y con una voz que atravesó cada corazón como un relámpago en la tormenta, dijo: «El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra». El sonido de su voz pareció sacudir la tierra. El eco de sus palabras rebotó en los muros del templo y se clavó en los oídos de cada acusador. Un hombre mayor, con las arrugas marcadas por años de estudio de la ley, bajó la cabeza. Sus dedos soltaron la piedra que sostenían. Cayó con un golpe sordo en la arena, justo al lado de las palabras que Jesús había escrito. El sonido de la piedra al caer resonó en el aire como un trueno contenido. Fue el primero, pero no el único. Uno a uno, los fariseos y ancianos fueron soltando sus piedras. Algunos lo hicieron con manos temblorosas, otros con un suspiro de derrota. Pero todos, sin excepción, evitaron la mirada de Jesús. La multitud observaba en un silencio sepulcral. La mujer, aún en el suelo, apenas podía respirar. Sus ojos pasaban de las piedras cayendo a la arena a los rostros de sus jueces,
que ahora retrocedían, cabizbajos. Jesús no dijo nada más, solo volvió a inclinarse y con la misma calma con la que había escrito antes, trazó nuevas palabras en la arena. Esta vez, nadie intentó leerlas en voz alta, pero aquellos que alcanzaron a verlas sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Misericordia triunfa sobre juicio. Uno de los más ancianos, con los ojos llenos de una lucha interna, fue el primero en dar media vuelta y alejarse. Después otro, y otro más, hasta que el último de ellos se desvaneció entre la multitud. Y entonces, solo quedaron dos personas en medio de aquel lugar: Jesús y la mujer. El sonido de los pasos alejándose se desvaneció en el aire. Solo quedaba el murmullo del viento y el latido acelerado en el pecho de la mujer. Se atrevió a levantar la mirada. Sus ojos, empañados por el miedo y la vergüenza, encontraron los de Jesús. Pero en ellos no había condena, ni dureza, ni la mirada severa de los fariseos. Solo calma, solo misericordia. Jesús se incorporó lentamente, el polvo aún cubriendo sus manos. Sus palabras fueron suaves pero firmes. «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado?» Ella miró a su alrededor. El lugar donde antes había estado rodeada por jueces implacables ahora estaba vacío. Solo las piedras esparcidas en el suelo daban testimonio de lo que había estado a punto de suceder. Negó con la cabeza, aún con la voz quebrada por el asombro. «Ninguno, Señor». Jesús sostuvo su mirada, y entonces pronunció aquellas palabras que cambiarían su vida para siempre. «Ni yo te condeno. Vete, y no peques más». La mujer sintió un nudo en la garganta. Esperaba juicio, esperaba castigo, pero en su lugar recibió gracia. Por un instante el tiempo pareció detenerse. Las palabras de Jesús flotaban en el aire como un eco que se repetía en su mente. «Ni yo te condeno. Vete, y no peques más». No había ira en su voz, no había desprecio, solo verdad y amor entrelazados en una misma sentencia. Las lágrimas que la mujer había contenido finalmente rodaron por sus mejillas. Lágrimas de alivio, lágrimas de redención. Jesús la observó un momento más y luego volvió a inclinarse. Con la misma paciencia con la que había escrito antes, dejó que su dedo trazara en la arena una última palabra antes de que el viento la borrara. «Perdón». La mujer miró aquellas letras por un instante y, sin que nadie se lo ordenara, cayó de rodillas. No en desesperación como antes, sino en gratitud. Las piedras que debían haberle quitado la vida seguían en el suelo, pero ella sentía que había nacido de nuevo. El sol seguía alto en el cielo, pero para la mujer todo parecía distinto, como si la luz brillara de una manera nueva, como si el aire fuera más liviano. Jesús se apartó unos pasos, dándole espacio para asimilar lo que acababa de ocurrir. No la apresuró. No le pidió explicaciones, no le preguntó por su pasado. Ella, con las manos aún temblorosas, tocó la arena donde su destino había cambiado. La misma arena donde estaban las palabras que la salvaron. Jesús la miró una vez más, con esa mirada que traspasaba el alma. Luego, con un gesto sereno, comenzó a caminar entre la multitud. Algunos que habían visto todo aún susurraban entre ellos, incapaces de entender lo que acababan de presenciar. ¿Cómo podía perdonar tan fácilmente? ¿Cómo podía desafiar la ley sin desobedecerla? Pero otros, los que tenían oídos para oír, entendieron. Uno de ellos, un anciano que había soltado su piedra primero, cerró los ojos por un momento y suspiró. Sin decir palabra, se alejó con el corazón conmovido. Porque en ese día, no solo la mujer había sido confrontada con la verdad, también ellos. La mujer aún estaba de rodillas, su respiración entrecortada. No entendía por qué había sido perdonada. Sabía que era culpable, que la ley pedía su muerte. Pero Jesús, Él la había mirado como nadie antes lo había hecho. Sintió un impulso dentro de su pecho, una voz suave que le susurraba que se levantara.
no solo físicamente, sino espiritualmente, que dejara atrás la sombra de su pasado. Se puso de pie lentamente. Su ropa aún estaba cubierta de polvo, sus mejillas aún húmedas por las lágrimas, pero algo en ella había cambiado. Miró alrededor. La multitud seguía allí, observándola en silencio. Algunos con desprecio, otros con asombro, pero nadie se atrevió a decir nada. Y entonces sus ojos buscaron a Jesús. Pero él ya se alejaba entre la gente, con la misma calma con la que había llegado. No buscaba reconocimiento, no esperaba gratitud. Simplemente había hecho lo que había venido a hacer: traer verdad y gracia en el mismo acto. La mujer quiso llamarlo, quiso correr tras él, pero algo la detuvo. No porque tuviera miedo, sino porque entendió que lo más grande que Jesús le había dado no era solo su perdón. Le había dado una nueva oportunidad para vivir. Sus pies, que antes temblaban de miedo, ahora permanecían firmes sobre la arena. Su corazón, que había latido con desesperación, ahora latía con una certeza que jamás había conocido. Era libre. No libre de la mirada de los demás, no libre de los recuerdos de su pasado, sino libre en lo más profundo de su alma, porque el Hijo del Hombre la había declarado libre. Respiró hondo. El aire tenía un sabor distinto, como si cada bocanada estuviera llena de algo nuevo, algo que ni la vergüenza ni el juicio habían podido darle: esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida tenía un camino. No sabía a dónde iría, no sabía cómo cambiaría, pero algo dentro de ella le decía que ese día no había sido solo su salvación, sino su renacimiento. Miró al suelo una última vez. Las palabras que Jesús había escrito en la arena estaban comenzando a desvanecerse con el viento. Y con ellas, su pasado. Dio un paso, luego otro, y sin mirar atrás, se alejó de aquel lugar, no como la mujer condenada, sino como una mujer redimida. A medida que la mujer se alejaba, una paz profunda comenzó a asentarse sobre su alma. La multitud que había sido testigo de su humillación ya no importaba. Los ecos de las voces acusadoras se desvanecían con cada paso que daba hacia la libertad. Sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras de Jesús: «Ni yo te condeno. Vete, y no peques más». No había juicio, no había condena, solo una invitación a la vida nueva, a la transformación. No se trataba de un perdón vacío. Jesús no la había exonerado de manera superficial, sino que la había hecho ver que, más allá de su culpa, había una posibilidad de cambio. Sintió un fuego encenderse dentro de ella, una chispa que quemaba suavemente, impulsándola a caminar con firmeza, a no caer de nuevo en el abismo del pecado. No porque temiera el castigo, sino porque había experimentado el amor puro. El amor que no pide perfección, sino transformación. Sabía que su vida no sería fácil, pero ya no tenía miedo. No porque la condena hubiera desaparecido, sino porque ahora entendía que había algo más grande: la gracia que cubre el pecado. Con cada paso, el peso de su pasado comenzaba a sentirse más liviano. El camino que antes parecía estar lleno de sombras, ahora se iluminaba con una claridad nueva. La mujer sabía que no podría borrar lo que había hecho, pero había algo en ella que había cambiado irremediablemente. Algo que ni el juicio de los demás, ni su propia vergüenza podían arrebatarle. Miró hacia el horizonte y por primera vez vio un futuro. No uno basado en su pasado, no uno determinado por sus errores, sino un futuro basado en posibilidades. Jesús no le había prometido una vida sin dificultades, pero le había dado algo mucho más valioso: la certeza de que podía caminar en libertad, sin el yugo de la condena. El peso de las piedras caídas aún resonaba en su memoria, pero ahora entendía su significado. No eran solo piedras que representaban la ira de un juicio humano. Eran testigos de la gracia que Jesús había traído, un testimonio de que incluso en los momentos más oscuros, Él estaba allí para redimir. Y al dar su primer paso en ese nuevo camino, la mujer entendió algo más. Ella no había sido la única liberada.
Jesús había liberado a todos los presentes ese día, a aquellos que lanzaron las piedras, a los que juzgaron y a los que simplemente miraban en silencio. Todos eran invitados a una nueva forma de vida, una vida donde el perdón, no la condena, define el destino de los seres humanos. Mientras caminaba por las estrechas calles de la ciudad, la mujer sentía que algo profundo se estaba cociendo dentro de ella. La conversación con Jesús no había sido solo un encuentro fugaz. Era una conversación que había tocado su alma, y ahora su alma estaba renovada. Pero más allá de la paz que sentía en su corazón, había una verdad que la inquietaba. Había sido perdonada, sí, pero no solo para quedarse quieta. Jesús no la había dejado sin más. Él le había dado una misión. El perdón que Él le ofreció no era solo para su beneficio personal. Era el tipo de perdón que debía ser compartido. Una llamada a transformar no solo su vida, sino también la vida de otros. La gracia no se consume en el egoísmo. La gracia se extiende. Y aunque ella no sabía cómo ni cuándo, sentía que debía hablar, debía contar lo que había experimentado. Había sido una mujer despreciada por todos, pero ahora era una mujer renovada por Él. No solo para caminar en libertad, sino para ser luz en medio de la oscuridad de otros. Lo que había experimentado debía multiplicarse. Si Él había perdonado a ella, ¿por qué no a otros? Si Él había mostrado gracia, ¿por qué no llevar esa gracia al mundo? La mujer continuó su caminar, pero ya no era una caminante perdida en la oscuridad. Cada paso que daba parecía resonar con una nueva determinación. El peso de la vergüenza, aunque todavía presente en algunos rincones de su ser, ya no la dominaba. La libertad que había experimentado en los ojos de Jesús comenzaba a dar frutos dentro de ella, como una semilla plantada en tierra fértil. Sabía que el camino no sería fácil. Había sido una mujer marcada por el juicio de otros y probablemente seguiría enfrentando miradas de desprecio, pero algo en su interior le decía que lo que había experimentado no debía ser guardado para sí misma. Jesús no solo la había perdonado para salvar su vida, la había enviado a ser testigo de lo que la gracia podía hacer en la vida de cualquiera. El pueblo estaba lleno de aquellos que, como ella, necesitaban perdón. Estaban las mujeres atrapadas en la misma desesperación que ella había conocido. Los hombres que, a pesar de su apariencia de rectitud, cargaban con los mismos pecados ocultos. Todos ellos necesitaban escuchar lo que ella había vivido, el mensaje de que no había ningún pecado más grande que la misericordia de Jesús. No podía guardarse la noticia de su transformación. Sabía que su propósito, su verdadero propósito, recién comenzaba. La libertad que había recibido no solo era para ella, sino para que la compartiera con los demás. Así, en cada rincón de la ciudad, la mujer comenzó a hablar, no con palabras llenas de arrogancia ni de juicio, sino con la humildad de quien sabe lo que es estar perdido y ser encontrado. Con cada relato, compartía no solo su historia, sino la historia de Jesús, el hombre que había visto en ella no una pecadora condenada, sino una hija que aún podía ser restaurada. Sus palabras fueron como un eco suave, pero profundo, que tocó los corazones de aquellos que la escuchaban. Algunos la miraban con escepticismo, otros con incredulidad, pero todos sentían algo, una chispa, un destello de esperanza, una posibilidad de redención que nunca antes habían considerado. Y entonces, un día, mientras caminaba por una calle polvorienta, se encontró con un hombre, uno cuya mirada reflejaba la misma desesperación que había habitado en ella antes de conocer a Jesús. Sus ojos no buscaban la salvación, sino que ocultaban una lucha interna, un peso tan grande que parecía estar a punto de quebrarlo. El hombre, al verla, se detuvo. Sus ojos se encontraron con los suyos, y en ese instante, ella supo lo que debía hacer. No necesitaba palabras grandiosas, no necesitaba explicaciones complicadas. Solo necesitaba mostrarle lo que Jesús había hecho por ella y lo que podía hacer por él. «Yo también fui como tú», dijo con voz firme pero suave. «Pero él me vio, me perdonó. Y ahora vivo para contarles a otros que todos podemos ser liberados». El hombre no respondió de inmediato.
Pero su rostro, marcado por la angustia, comenzó a suavizarse. La mujer vio como un destello de esperanza brilló en sus ojos, y en su interior supo que en algún lugar, tal vez muy cerca, otro corazón estaba siendo tocado por la misma gracia que la había tocado a ella. El hombre dio un paso atrás, como si se alejara de algo demasiado grande para comprenderlo. Pero sus ojos, esos ojos, no pudieron evitar buscar de nuevo la mirada de la mujer. Fue como si, en ese breve encuentro, algo en su interior hubiera sido tocado. Algo que había estado latente durante años, esperando el momento adecuado para despertar. La mujer lo observó en silencio, dándole espacio, no para forzarlo, sino para que pudiera absorber lo que acababa de escuchar. Ella sabía que no era su tarea convencerlo con palabras, sino simplemente mostrarle la verdad de lo que había experimentado. Él miró al suelo, luego al cielo, y por un momento pareció sumido en una batalla interna, luchando con algo que parecía mucho más grande que él mismo. El peso de su culpa, de sus decisiones erradas, parecía querer hundirlo. Pero allí, en esa calle polvorienta, la mujer vio algo más en él. La lucha entre el dolor y la posibilidad de un nuevo comienzo. Finalmente, sin decir una palabra, el hombre dio un paso hacia ella, como si hubiera decidido finalmente acercarse a esa luz que él mismo no sabía si merecía. Ella extendió la mano, como un gesto silencioso de invitación, y él la aceptó, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que podía confiar. ¿Tú crees que él también podría perdonarme?, preguntó con voz temblorosa. La mujer asintió, su rostro iluminado por la misma certeza que había sentido cuando Jesús la había mirado a ella. Él no solo te perdona, Él te transforma. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán lejos te sientas de Él. Él está aquí para ti, y nunca es tarde para empezar de nuevo. El hombre pareció quedarse en silencio, procesando esas palabras que, aunque simples, resonaron con una verdad poderosa que tocaba cada rincón de su ser. No solo la idea de perdón, sino la de transformación. Porque no se trataba de una salvación momentánea, de un simple te perdono y nada más. Jesús no vino para ofrecer un perdón superficial, sino una renovación profunda del alma, una oportunidad de convertirse en algo completamente nuevo.